Mi nombre es José González de la Puente. Soy escritor y guionista. Y bueno, ahora soy propietario de una casa que no me pertenece del todo. O sea, lo que quiero decir es que me pertenece por testamento y por apellido y por esa lógica caprichosa con la que los fallecidos eligen a sus herederos. Pero no por memoria vivida ni por derecho emocional. La casa era de mi tía abuela, Justina. Bueno, no sé, en cierto modo lo sigue siendo, ¿no? Yo de momento es como que soy solo un huésped. Yo ya conocía esa casa antes de verla. La conocí a través de sus cartas. Durante 20 años, Justina me escribía y me hablaba de Villacid, de la torre de Villalboñe, de, no sé, los campos de la Sobarriba, fuentes romanas. Me hablaba de gente amable. Una tierra de silencio y anhelo. Y ahora estoy aquí, ¿no? Con una maleta, con cuadernos vacíos, pero con una sospecha. Creo que me puede pasar algo que no me había ocurrido nunca, al menos del todo. Sentir que pertenezco a un lugar. Es por eso por lo que he decidido documentar todo este proceso que empezó con un mensaje. Lamentamos comunicarle el fallecimiento de doña Justina de la Puente Menéndez. Ese mensaje fue crudo y frío, pero sirvió para que se detuviera todo. Justina me ha dejado su casa, con todo lo que significaba para ella. Y no es una casa grande ni moderna, bueno, casi ni práctica, pero guarda lo esencial, esa memoria en las paredes, dignidad en lo humilde, esos pequeños secretos que solo se te muestran si te sientas, te callas y escuchas. Yo estoy pensando mucho en qué puedo hacer para entender mejor este lugar, para conocerlo mejor. Y creo que es hablar con su gente, esa gente que mencionaba a Justina en sus cartas. Así que voy a quedar con algunos de ellos. Voy a grabar lo que me dicen y ver si así entiendo mejor qué es la Sobarriba y qué significa vivir aquí. Más abajo. Aquí. En aquella época, en los años 60, pues el Estado pues dotó de una televisión a los locales públicos y se creó la figura del teleclub, que era el lugar de reunión de los vecinos, ¿no? La Junta Vecinal en sí es una administración pública, como otra cualquiera, ¿no? Es una entidad local menor. Es una administración pública que dentro de su ámbito pues tiene, y de las competencias que tenga marcadas, pues actúa como el ayuntamiento en el municipio, ¿no? Pues nosotros gestionamos las subvenciones, el funcionamiento del pueblo, las hacenderas. No acabo de entender tampoco muy bien qué es la hacendera y si se sigue haciendo. Va un poco enlazado todo. La hacendera, bueno, además nosotros en ese sentido, lo mismo el teleclub que las hacenderas, tenemos una cultura transmitida, ¿no? que lo hemos visto desde que nacimos, los que hemos ido de aquí, ¿no? Y bueno, pues la hacendera
digamos, es cubrir un poco por parte de los vecinos por las necesidades que tienen los pueblos, ¿no? Yo vi hacer la traída del agua siendo niño en Hacendera. Yo recuerdo ver a la gente a pico y pala por las calles. Durísimo, ¿no? ¿Crees que la cooperación y la lucha por el territorio, por la tierra, por los pueblos, pasa por como un sentido de identidad del pueblo? Sí, claro, claro. Sí, sí. Esa cultura que tenemos, lo que hablábamos antes, ¿no? Esa cultura que tenemos transmitida de los que nos precedieron, pues no cabe duda de que es fundamental. No, pues me ha dejado pensando, sí, no sé, en que aquí se hace todo junto, como que todo está atravesado por esa idea de comunidad, el teleclub, la hacendera. En la ciudad si necesitas algo llamas a alguien, ¿no? Y ya está, pero aquí, que si no estás no se hace, o te quedas fuera. No sé, quizá yo soy de los que se quedarían fuera. Ahora voy a hablar con don Fermín, que es el cura, porque creo que es interesante su punto de vista, que ha visto pasar muchas generaciones. Esto es una pincita, si quieres ponerla aquí en el bolso, donde te sea más cómodo. Don Fermín, ¿usted que es de aquí de Villacil? Yo soy de León. Me dicen que por qué estoy viviendo en Villacil. Tengo una casita en León, ¿eh? pero resulta de que es más cómoda aquella que esta. ¿Eh? Pero es que yo quiero estar con mi gente. Hay una familia aquí en el pueblo que el marido lo pone en la huerta. Flores todo el año, desde la primavera hasta los santos, tenemos flores en la iglesia, todos los días. Eso lo hace el marido y la mujer las trae a la iglesia. No es feliz uno con eso, viendo eso, que son detalles. Pero en eso está la felicidad. Yo cuando empecé aquí en el pueblo, empecé con una bicicleta, ¿eh? Cogía la sotana para arriba, me ataba con un cinto y dando pedales a decir las misas, ¿no? Había unas veces unas dificultades, otros días había otras. La sobarriba es muy austera. Antes se autoabastecían y esa es la austeridad y esa austeridad la sigue teniendo la sobarriba. Esa la sigue teniendo y es generosa. Ahí parece dos cosas contradictorias, austeridad y generosidad. La generosidad está cada uno lo que pueda dar y poner al servicio de la comunidad también lo que pueda dar. Y si tuvieses que darme un consejo para las personas pues, como yo, que podamos vivir aquí o que podamos estar. Yo os digo que luchéis. Luchéis no contra nadie, sino para sacar las instituciones arriba, para que funcionen. Fuerte aplauso para ella. Al centro del corro, Rodrigo Recio y Elena Trimiño. Creo que pasa mucho en mi generación que nos falla como un sentimiento de pertenencia, sí, de pertenecer a un lugar, y no sé, el pensar, pues volver aquí, por ejemplo. Cuando uno viene a un pueblo, intentar observar lo que están haciendo. Hay, podríamos decir, tradiciones religiosas y tradiciones de pueblo, ¿no? La fe era con muy atavismo dentro de la religión en la sobarriba, ¿no? Eso se ha ido un poco desprendiendo de todas esas cosas. Y me gusta la tradición de la sobarriba, ¿eh? Intento con Antonio, porque Antonio me ha enseñado mucho. Pues me impresionó mucho, sí, así con su edad y hablando de esa forma de la lucha. Yo pensaba que la felicidad aquí iba a ser algo más tranquilo, pero lo vinculan con resistir por la tierra. Yo no sé si tendría esa paciencia. Creo que voy a intentar contactar con Antonio, que lo mencionó don Fermín,
quiero entender ese punto de vista. Seguro que él me sabe hablar de la historia y de las costumbres, porque las conoce como su propia sangre. El territorio de la Sobarriba es un territorio muy próximo a la ciudad de León. Los paisanos de la Sobarriba fueron tradicionalmente desde estos mismos lugares. Se llevaba la paja, se llevaba las escobas, la leña, con la que alimentaban los hogares en la ciudad de León. A pesar de estar en ese contacto, siempre mantuvieron su identidad en su territorio y su querencia por su territorio, nunca abandonaron. Quizás es lo que da un poquitín de pie a esa catalogación que hizo en su día el Elegante en la lucha leonesa, cuando, hablando de las comarcas tradicionales, había montaña, ribera y la montaña de la ribera, que era la Sobarriba, una tierra distinta, ¿no? Es una tierra alta, Sobarriba es sobre la ribera, es sobre los ríos, elevado y con cotas altas, como está la que nos encaminamos ahora, que es la que ocupa esa torre que se conserva de la antigua iglesia de Villalboñe. Yo siento que aquí, en toda esta zona, la gente se siente muy de la Sobarriba y es un territorio amplio, porque abarca unos cuantos pueblos. No sé, me pregunto por qué se da también como esta hermandad entre pueblos, como este valor a la zona y a la tierra. Pues con cautela, con nada es absoluto, pero mucho tiene que ver la hermandad. Has citado ese término. Dice, todo este territorio que integraron 40 núcleos, 40 pueblos, formó parte de una hermandad histórica, la hermandad de la Sobarriba, de Sobrerriba, de Suprarripa, que se extendía desde la unión donde se unen es el Pormalesla hasta mucho más al norte, que algunos de los pueblos del monte lo fueron de la hermandad de la Sobarriba. Pero bueno, el eje que vertebra esos dos ayuntamientos de Valdefresno y Villaturiel, antiguos tenores de arriba y de abajo de la hermandad de la Sobarriba, es el camino de Santiago. Tú puedes ir por nuestros pueblines, ves reproducciones de la Virgen del Camino en muchas de nuestras iglesias, pero sobre todo ves en nuestra gente, en nuestras abuelas, en nuestras madres, hemos visto, en nuestros padres, hemos visto como la devoción a la Virgen del Camino es un referente histórico. Y no es solamente una devoción religiosa, no es solamente un vínculo religioso. Y si hay que destacar junto con la devoción a la Virgen del Camino, otro referente de la hermandad sería el pendón de tierra. Nuestros pendones son un poquitín como que fueran un tótem del pueblo. Su significado y sentido es el de esa identificación de una comunidad. Hubo un grupo de gente de una cierta élite de la ciudad que en la primera mitad del siglo XX vieron que León se estaba transformando y entendieron que las tradiciones merecían preservarse. Antes has mencionado también la lucha leonesa. ¿Ves? Nos olvidábamos de una parte importante de nuestros paisanos más significados. Sí, es un caudal humano el de luchadores de la tierra. Yo algo que siento que defiendo es que esos deportes o algo más, la lucha es un bien de interés cultural, es un bien patrimonial. Algo que entiendo es que aunque lo sentimos muy nuestro, forma parte de algo que nos vincula con otras zonas, que nos vincula con otros territorios, con otros países. Es curioso, estamos ante unos campos de cereal. Mira, se me había olvidado y merece la pena tenerlo en cuenta. Hay una especie agrícola de cereal que es autóctona de la Sobarriba, y es el trigo mocho de la Sobarriba. El trigo mocho de la Sobarriba hoy apenas se cultiva, y ese trigo era muy resistente, muy adecuado para las condiciones del terreno. Entonces somos un poquitín ese trigo mocho, esa reserva yo no me iría a espiritual, genética, esa reserva de sostenibilidad, esa reserva de previvencia, de alimentar el futuro que nuestros abuelos trabajaron. La lección que nos queda de la gente que ha vivido en estas duras condiciones es una muy aprovechable con futuro.
no reivindicamos una Sobarriba del pasado con añoranza, que la tenemos, sino todos los valores que de esta tierra podemos tomar para una mejor vivencia de cara a ese futuro que queremos. Esa forma en que esta gente en condiciones duras aprovechó lo que el terreno le ofrecía. Cuando nos venden agendas de futuro, quizá tenemos libros de pasado muy aprovechables. Pues después de hablar con Antonio le doy vueltas a lo del trigo, que supongo que es lo que hay aquí. Mucha resistencia, pero también límites, ¿no? Es que no es que la vida sea fácil, no sé. Ahora voy a ir a hablar con Petra, que llevo viviendo aquí toda su vida. Y creo que va a ser interesante ver qué puedo aprender de ella. Tú trabajabas En las tierras, en las tierras. en la Plaza Mayor, vendiendo. ¿A qué se dedicaban tus padres? Bueno, 2 vaquinas y 4 tierrinas. O sea, Poco que más ganaderos que agricultores, ¿no? Sí, no. Yo no sé, unas ovejas para vivir, la gocha, 4 gallinas, y de eso se vivía. ¿Cuál es el recuerdo así como que más tienes de la infancia, de toda esa época? Bueno, corríamos mucho por la calle, no es como ahora que tienes de todo en casa. Pan. O sea, se hacía mucha vida en la calle, digamos. Sí, a la salida de la escuela a las 5, yo vivía en la Prazuela, a correr para la calle. Y te decían, venir a por venir. Ah, decía mi madre, venir a por pan. Y yo decía, ¿pan con qué? Ese recuerdo le tengo aquí. Porque, claro, ¿pan Era- con qué? Era una vida dura. Bueno, Tuvo que ser. yo era feliz, yo fui feliz, me parece. ¿De qué crees que se ha aprendido de la tierra y del lugar? Esto todo lo va enseñando la vida. Va evolucionando y tú vas aprendiendo. En la Sobarriba las raíces son profundas. En cada pueblo hay una costumbre. Entonces, hay que sacrificar mucho lo que tienes y decir, yo me porto así porque me parece que es lo que tengo que hacer, vivir de esta manera bien. En aquella época podía pasar que fuese una vida más solitaria, por lo duro que era, pero tengo entendido que era más bien lo contrario, ¿no? No. Que era todo piña. más en comunidad. Una todo. piña. Te pasaba algo, allí estaban todos los vecinos. ¿Crees que ahora nos relacionamos menos entre las personas? Sí, mucho menos. Me acuerdo mi abuela que no paraba de llamar y tengo que llamar a no sé quién y a no sé qué, también como para preguntar, saber cómo están, contar ella Sí, también. claro. Te interesas por todo. Ahora la gente no se interesa por nadie. Cada uno vive su vida. Y no. Los que conocimos aquello, nos falta algo. No sé, es que ha cambiado mucho todo y cuando yo me crié ahora, todo lo ha hecho el dinero. Antes éramos humildes. Pues La soberbia no vale para nada. El dinero para poco. La humildad. Ya está. Ser como uno es. ¿hay alguna pequeña cosa que para otros quizás la pasemos por alto, pero tú digas, para mí esto es belleza? Algo de... Mira, en mi pueblo, y nadie ha hablado de esto, hay una encina que yo no sé los años que puede tener, porque hace 47 años que murió mi padre, se murió con 82, o sea que ahora tendría 130. Siempre le oí que esa encina él la conoció toda la vida. Eran 3 juntas, están así en un alto, bajaba al agua, las escarbaba. Y bueno, estaría a 1,5 kilómetros del pueblo, en un alto. Y yo me acuerdo de ir de pequeña a jugar allí. Yo esa encina la recuerdo todos los días de mi vida. También se dice que la Sobarriba es una tierra de paso, tierra de caminos. ¿Crees que queda algo de eso en las personas también? Yo qué sé. Tantos caminos que unen a todos los pueblos. Sí, pero mira, siempre vamos al mismo sitio. Tenemos el día, la noche y el camino para ir por él. O sea, que el nuestro no es nada.
creamos lo que querramos que haya, ¿no? Cada uno tiene su forma de pensar la vida, ¿no? Cada uno cree en lo que le parece bien. Pero mi padre siempre decía eso. Somos todos iguales. Tenemos el día, la noche y el camino por él. Escuchar a Petra emociona. Habla de la vida con tanta sencillez, como si fuera muy fácil. Pero claro, al mismo tiempo no es tan fácil. No sé, requiere estar juntos de verdad, ser una piña. Quiero ver cómo lo viven ahora, en el día a día, quienes han decidido quedarse aquí y hacer su vida en pareja, como Miguel Ángel y Ludi. Este camino de Carvajosa a León lo hacemos muchísimo y me encanta cuando volvemos hacia acá, según vas viendo Picos de Europa, todo el campo, me encanta esa vista. Y cuando vamos hacia León lo mismo, la bajada por el Portillín, sí, que ves todo León a los pies, y tal, de noche, o al atardecer o al amanecer. Son imágenes que vienen amigos que vienen con nosotros en el coche y llaman mucho la atención. Dice, joder, pero si es que esta zona no la conocemos. Con toda la gente que viene ahora a los pueblos a vivir, que sí que quizá últimamente hay un poco más de repunte, ¿veis que se produce algún cambio de mentalidad en estas personas que no han vivido nunca en un pueblo y de repente vienen? ¿Qué es lo que más notáis que cambia? Realmente la gente que ha venido aquí, pues casi toda tenía ya o una casa de los abuelos o, no sé, unas raíces aquí, ¿no? Pero sí, ha habido gente que se ha involucrado mucho en el tema, en el pueblo, y eso se agradece muchísimo. Y que han ido a las hacenderas y todo. La gente suele integrarse en pues eso, en las labores comunitarias, ¿no? La iglesia de Carvajosa pues se ha conseguido siempre mantener, porque tenemos una historia, ¿no? Que sabemos que se ha ido actuando sobre la iglesia en distintas ocasiones, pero llegamos a la actualidad y hace 2 años se nos hundía el tejado. Si los vecinos no actuamos, y especialmente la Junta Vecinal no actúa en ese momento y pone los medios. Ese tipo de cosas, vamos, es que es la leche. Eso solo lo tenemos aquí yo creo que en León, porque eso son las juntas vecinales. Al final es una junta vecinal lo que promueve todo eso, y eso pues no se puede perder. Pero por ejemplo aquí se aprende uno como a ser más reflexivo consigo mismo. Hay momentos en que no te queda otra que sí, hacerlo. Porque hay más... tienes más tiempo para hacerlo. Y menos distracciones, sí, ¿no? Más tranquilidad, más tiempo. Te das cuenta de esa interdependencia que existe con la naturaleza, y eso en la ciudad no lo ves. Y el vivir aquí, aunque no seas de aquí, te permite verlo, porque si no, son cosas que igual no las conoces. Yo, pues Miguel Ángel, cuando falleció su padre, pues se planteó lo de continuar con la tierra, ¿no? Continuar un poco haciendo el trabajo de su padre, ¿no? Compaginarlo con el trabajo de León. Y me decía, es que si no, las tierras se estropean. Y para mí, que siendo de León, eso era algo como incomprensible, que la tierra se estropeara, que es que no, es que hay que cuidarla, hay que trabajarla, es que yo tengo que seguir, porque es que para mí sería un sufrimiento enorme, me decía, el ver mis tierras que no están bien cuidadas. Y yo no lo podía entender. Después de 24 años, pues se ha confirmado la situación. El problema de los pueblos que se están abandonando, no tanto en lo que es el núcleo, sino a 10 metros de las casas. Si tuvieseis que decir, que terminar esta frase, la sobarriba es, ¿cómo la terminaríais? Para mí es todo. O sea, vamos, yo sin la sobarriba no sé si sabría, no sé, volver a... Sí, te puedes adaptar a una nueva situación, pero vamos, para mí lo es todo.
Y bueno, pues yo diría que la Sobarriba, que está cerca del cielo. Pues hablar con ellos me ha roto un poco los esquemas. Miguel Ángel sigue trabajando en el campo, Ludia es profesora de universidad y no parecen sentir que se pierden nada. Yo pensaba que quedarse aquí era como, en parte, renunciar a algo, pero ellos lo ven al revés. A lo mejor tengo que darle menos vueltas a la cabeza y es todo más sencillo de lo que creo. Voy a ir a hablar con Álvaro, que es un chico joven que ha decidido vivir aquí. Vamos a conocer cuál es su punto de vista. Se me ha ido romantizando la idea de vivir aquí, pero también es difícil. Y para alguien joven venir aquí tiene que ser difícil, ¿no? Al principio sí, luego te acostumbras. Yo estuve 20 años viviendo en Galicia, pero bueno, siempre busqué otro lugar y porque allí pues al final tú tienes que encontrar tu hogar, el lugar en el que eres feliz. Sentía soledad en una ciudad o cuando vivía en Santiago o así, y ahora es cuando menos soledad siento. O sea, la soledad campa por las calles y al principio tenía ese miedo, pero luego ves que no solo es este pueblo, en otros pueblos hay más gente. He aprendido que vivir aquí no da miedo. Durante el verano pasado conocí a unas ciertas personas y desde eso pues solo necesito a esas personas para salir o ser feliz o lo que sea. Entonces a lo mejor, no sé, yo siempre digo que, y se lo digo a todo el mundo y lo escribo, cuando tengo oportunidad en el periódico, yo en el lugar en el que más feliz he sido aquí. Estoy a 15 minutos de la ciudad, tengo coche, una casa más o menos grande. Por ahora, a no ser que las circunstancias laborales me lo exijan, ¿para qué me voy a mover? Hay muchas personas que tienen la misma visión que yo. ¿Cuántos de mis amigos, sus padres, no están preparando la casa del pueblo para lo que pueda venir en el futuro? Álvaro decía que la soledad aquí es distinta. Yo no sé, porque a mí me sigue pesando el silencio. Pero sí que creo que tiene razón en que cuando le pierdes el miedo a algo, todo ya es un poco distinto. No he encontrado una respuesta cerrada, pero sí algo que sigue latiendo. Historias que no buscan ser perfectas, solo seguir adelante. Historias de paciencia, de humildad, de estar juntos. No sé, me gusta pensar que mientras haya alguien escuchando estas historias, seguirán creciendo, aunque sea así más en silencio. Yo a menudo pienso en mi tía abuela, Justina, en esta casa que me dejó, en que vine aquí buscando un lugar al que pertenecer y con miedo a no encontrarlo nunca. Hoy he descubierto que pertenecer a un lugar no es que el sitio te reciba así de golpe, sino dejar que te vaya calando poco a poco. Yo aquí en la Sobarriba he aprendido que el silencio también te hace de compañero, que aunque vengas de fuera, si dejas la puerta abierta, siempre va a haber alguien al otro lado. Y no sé si me quedaré a vivir aquí para siempre. Eso también es verdad. Pero sí sé una cosa, que aquí he aprendido lo que significa sentirse parte de algo.